Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos a todos a esta nueva serie de podcast de Historiador en Dinamarca. Como ya sabéis, esta serie de podcast está dedicada exclusivamente a la historia, a la economía, a la geopolítica del país de los vikingos y las sirenas. Dinamarca es ese gran desconocido de los países nórdicos escandinavos y desde aquí nuestra misión personal es hacer ver su historia de una manera muy amena, muy divertida y sobre todo intentaremos que sea muy interesante. Y ya, sin más dilación, vámonos al lío. Y es que, a fecha de publicación de hoy, 14 de enero de 2024, podemos decir que es el último día del reinado de Margarita II de Dinamarca, la ya ex reina. Y por lo tanto, es el primer día de su hijo, y hasta hoy heredero, su hijo mayor Federico, que a partir de ahora pasará a ser Federico X. La noticia de la abdicación pilló a casi toda Dinamarca por sorpresa, cuando, el pasado 31 de diciembre, lo anunció en su tradicional discurso de fin de año. Solo un selecto grupo de personalidades podíamos decir que lo sabíamos y no podíamos decir nada. Fue una noticia absolutamente sorprendente por varios motivos. El principal es que llevaba más de 52 años gobernando y no había indicios de que fuera a tomar esta decisión. Cierto es que en los últimos tiempos la salud se había deteriorado bastante, pero nada fuera de lo común para una persona de ya más de 83 años. Con la abdicación de Margarita, el mundo se queda sin reinas. Era la última mujer que ostentaba una corona como jefa de Estado, después del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra el 8 de septiembre del 2022. No hay que olvidar que estas dos últimas reinas, además, compartían parentesco, gracias a las diferentes uniones que hicieron hace años la reina Victoria y Cristian IX de Dinamarca, respectivamente. Pero veamos un poco más en detalle lo que ha sido la vida de esta reina. Para empezar, diremos que nació un 16 de abril de 1940, en plena ocupación nazi y solo una semana después de que ésta se llevara a cabo. Hija del rey Federico IX, aun cuando tenía solo el título de príncipe heredero y la reina Ingrid de Suecia, es la hija mayor de 3 hermanas. Margarita, cuando nació, no lo hizo con el título de heredera, sino que lo hacía simplemente como una princesa más, ya que existía una suerte de ley sálica en el país desde el año 1850. No obstante, el hecho de que no tenía hermanos varones, la imposibilidad de la reina Ingrid para tener más descendencia y, recordemos que Margarita tiene 2 hermanas menores, la princesa Benedicta de Dinamarca y Ana María de Dinamarca, que fuera también reina de Grecia, y también un poquito podíamos aludir al signo de los tiempos que abogaba por que este tipo de prohibiciones en prejuicio de la mujer fueran desapareciendo, propició que se iniciaran los trámites para un cambio constitucional en el año 47. Este cambio constitucional, promovido ya por el padre de Margarita, el rey Federico IX, requería de un voto positivo del Parlamento en 2 ocasiones diferentes y, además, el voto positivo del pueblo mediante un referéndum que se hizo en el año 1953. Que el resultado fuera positivo al cambio constitucional fue una gran noticia por 2 motivos diferentes. Primero, porque en pleno siglo XXI que una mujer no pueda gobernar es algo absolutamente anacrónico y yo diría que incluso desfasado de todas, pero además, en caso de que el referéndum hubiera arrojado un resultado negativo, la corona no hubiera pasado a Margarita, sino a su tío, el príncipe Canuto. Aquí os imagináis los titulares de las revistas del corazón. El rey Canuto de Dinamarca. No es un nombre demasiado distinguido si tenemos en cuenta lo que en lenguaje vulgar significa Canuto en muchos países. Margarita se casó con el príncipe Henrik de Dinamarca en 1967 y juntos tienen 2 hijos, el príncipe heredero Federico y el príncipe Joaquín. Su matrimonio siempre dio mucho de qué hablar. Se casaron por amor, teóricamente. Algo un tanto extraño cuando hablamos de matrimonios entre la realeza.
que normalmente suelen regirse más por razones de Estado que por razones sentimentales. La problemática empezó a surgir cuando el pueblo danés empezó a manifestar un principio de rechazo por el que todavía era príncipe consorte. Su negativa o directamente su incapacidad para no aprender con fluidez el idioma danés y sus ocasionales salidas de tono en diferentes medios extranjeros en nada ayudaron a que la percepción de la gente fuera favorable a este Henrik. Los especialistas en cuestiones de palacio suelen argumentar que el hecho de que la reina Margarita nunca le reconociera el título de rey consorte y se quedara simplemente con el título de príncipe heredero en este caso, tampoco ayudó mucho en la relación que tenía él con su pueblo y con el pueblo al que representaba. Este punto llegó a degenerar tanto que incluso Henrik llegó a decir públicamente que, y aquí cito textualmente, cuando muera, si la reina quiere que me entierren con ella, antes tiene que nombrarme rey, cosa que jamás pasó. Margarita fue una reina sumamente preparada. Margarita estudió en el colegio privado en Sales School de Copenhague, donde se graduó en 1959. Pasó un año en North Forelands, un internado para chicas en Hampshire, Inglaterra, y más tarde estudió arqueología prehistórica en el Hinton College of Cambridge durante 1960 y 1961. Luego cursó ciencias políticas en la Universidad de Aarhus en el 61 y en el 62 asistió a la Sorbona, donde estuvo más de un año. Luego, en el 63, estuvo en la London School of Economics hasta 1965. Mucho viaje, pero una señora bastante preparada. Margarita es una consumada pintora también y se ha llevado a cabo muchas muestras de su arte en los últimos años. Sus ilustraciones, bajo el seudónimo de Ingal Gantmer, y aquí sí que me vais a perdonar porque todavía mi danés es bastante justito, se utilizaron para la edición danesa de El Señor de los Anillos, que fue animada e ilustrada a principios de los años 70. Ella es también una traductora consumada y se dice que ha participado en la traducción danesa del Señor de los Anillos. Otra habilidad que posee es el diseño de vestuario. Después de haber diseñado el vestuario para producciones del ballet real danés, como Un cuento popular, y para la película de Peter Flint del año 2009, Los Cisnes Salvajes, también se la conoce por ser una diseñadora de sus propios trajes, de series de Netflix, de muchísimas otras cosas, además de ser una consumada editora, escritora y también pintora de bastante renombre. Un tema que también está en debate es dónde vivirá la ya reina emérita. En los últimos años repartió su residencia entre el famoso Palacio de Amalienborg, situado en el corazón de Copenhague, con el Palacio de Fredensborg, un palacio situado al norte de la isla de Sealand, donde también está la capital del país, lugar donde solía pasar la mayoría de los días debido a que es un lugar bastante más tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad y de los turistas y de la propia prensa del país. Margarita deja un legado importante en el país, no solo por la labor que ha hecho en la promoción de la cultura y las relaciones internacionales, sino que además deja una institución que se erige como la mejor valorada de entre todas las que hay aquí en Dinamarca, para sobre todo el pueblo danés. De hecho, tal y como reflejan algunas encuestas de opinión, la Casa Real danesa es la Casa Real europea mejor valorada por sus propios ciudadanos, un capital político que el nuevo rey Federico X tendrá que saber mantener y capitalizar en base a los retos que el país nórdico se enfrenta. Desde luego, y esto ya es un poco más una opinión personal, estamos hablando de un personaje que ha marcado profundamente la historia moderna de Dinamarca y que sobre todo se ha caracterizado por su perfil bajo, por las acciones que hacía para adecuar la institución real a lo que es el signo de los tiempos y además para intentar igualar un poquito esa vertiente, esa brecha que siempre existía entre lo que es la realeza y lo que es el pueblo llano. Ha hecho muchos pequeños gestos en este sentido. Por ejemplo, recordemos que la reina nunca se ha sentado en su trono. Y podréis pensar, esto es una anécdota, una cosa menor, pero precisamente va enfocado a esto que comentamos.
El hecho de que un rey se siente en un trono automáticamente simboliza que se pone por encima, en estatus o físicamente, se pone por encima de su pueblo, de la gente que está por debajo del rey. El hecho de no utilizar este trono, en buena medida, significa intentar nivelar, si lo queremos decir así, la institución al pueblo llano. Además, nunca se ha coronado, nunca se ha puesto una corona, y es básicamente por el mismo principio. Sí que es verdad que es una reina que en algún momento ha tenido diferentes controversias, especialmente, vamos a decirlo, a nivel familiar. Muy conocida es la que tuvo hace unos meses con su hijo pequeño, el príncipe Joaquín, y es que decidió quitarle a los hijos de a sus nietos por parte de su hijo pequeño, todos los títulos reales que estos tenían. En parte, ella aludió a que esta medida simplemente respondía en beneficio de estos niños. ¿Por qué? Porque al quitarles los títulos reales, básicamente lo que hacía era quitarles el peso de la corona, el peso de ser parte de la casa real. No solo el peso, sino también las obligaciones. Sí que es verdad que también, al quitarle las obligaciones, lo que quitaba era la parte económica, esa remuneración también que por ser miembro de la casa real recibía. Esto no fue muy bien visto por el príncipe Joaquín, básicamente porque veía un agravio comparativo bastante importante entre sus hijos y los hijos de su hermano, obviamente el que va a ser ahora mismo, ahora mismo ya es el nuevo rey de Dinamarca. Hasta el punto de que dicen las malas lenguas, ya sabéis que temas del corazón nunca son temas históricos, pero a veces van relacionados, dicen que precisamente por esto decidió abandonar o dejar bastante de lado a la familia e irse fuera de Copenhague bastante más tiempo del que solía hacer. Luego también hay pequeñas curiosidades o pequeñas anécdotas que podíamos contar de ella. Es una persona muy cercana. Yo los martes cuando tomo té con ella, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien, pero quitando las anécdotas personales que no puedo contar por esta amistad que nos unen, podemos decir, por ejemplo, que hasta hace muy poquito era una fumadora absolutamente empedernida. Ella decía que era el único vicio confesable que tenía, y razón de esto, dicen que escogió el palacio de Amalienborg, justo donde ella se suele quedar, porque es el palacio que más chimeneas tiene, entonces simplemente puede salir el humo por ahí. Obviamente, esto es una pequeña broma para cortar un poquito toda esta trascendencia de su historia vital, pero todas estas anécdotas y muchas más las podéis conocer gracias a nuestro patrocinador del podcast de hoy, que básicamente es Copenhague que Ver. Como muchos de vosotros ya sabéis, Copenhague que Ver es la empresa que patrocina, la empresa que promociona este tipo de iniciativas históricas enmarcadas dentro de Dinamarca, y básicamente lo que nos posibilita es el poder enseñar, el poder ilustrar un poquito de la historia del país de los vikingos y las sirenas, hacerlo más cercano, hacer que llegue a todo ese público que quiere conocer más. Sin más, si queréis conocer más, en la descripción pondremos su enlace para que conozcáis todo lo que hacen, copenhaguequever.com, su página web. Y hasta aquí el episodio de hoy, interesantísimo, a mi entender, sobre Margarita II, la ya reina emérita de Dinamarca. Muchas gracias por escucharnos, acordaros de darle like, suscribir, compartir con quien podáis pensar que le interesa este tipo de temáticas, y sin más, un saludo y nos vemos en Dinamarca. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que Ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.